Un cable cuelga entre dos torres que estos 200 pies de distancia. Yo creo que aquí debe decir que están a 200 pies de distancia. El cable en forma de cateriana, cuya ecuación es, y nos dan la expresión. Entonces, esta expresión matemática es la que nos da esta gráfica. Vean que aquí nos dan un plano XY. Lo voy a resaltar con otro color para que sea un poco más evidente. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, y se supone que esta torre está en X igual a 100 y esta otra torre está en X igual a menos 100 para que así la separación entre las dos torres sean de 200 pies. Y así cuando yo evalúe un valor de X por aquí, X igual a 1, pues me da este respectivo valor de Y. Entonces toda esta gráfica la sacamos a partir de la expresión matemática Y igual a esta expresión, 75 Euler y esto. Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar la longitud del arco del cable. Entonces lo que nos están pidiendo calcular es esta longitud. Lo voy a hacer de otro color. Esta longitud es la que nos piden calcular. Por lo tanto, necesitamos cuánto vale aquí el valor inicial y aquí el valor inicial. Entonces podríamos decir que el valor en X inicial aquí es menos 100, porque exactamente ahí es donde inicia este primer punto, y el valor final será X igual a 100 porque es donde termina el otro lugar. De esa manera nosotros sabemos que para calcular la longitud de arco se utiliza la letra L. La longitud de arco es la integral desde A hasta B de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado de X. Así se puede escribir. Esta fórmula se utiliza porque la Y es la que está despejada. Continúo. Decíamos que esta es la fórmula que se utiliza siempre y cuando la Y esté despejada. En este caso podemos observar que esta Y está despejada. Entonces tendríamos que seguir la fórmula. Entonces tendríamos que decir que el valor de A y B, en este caso son los valores inicial y final. Podríamos decir que X es igual a menos 100 y X final, o sea, el valor de A, perdón, aquí es el valor de A, aquí es el valor de B, es igual a 100 positivo. Entonces diríamos, f de X en este caso vendría siendo 75 factor de Euler. Uy, esta expresión. Aquí dice X sobre 150, pero para facilidad lo voy a ver como 1 dividido en 150 multiplicado por X, más Euler a la menos 1 sobre 150 multiplicado por X. Así. De esa manera yo observo que el 1 sobre 150 es un número que está multiplicando a la X. De esa manera me voy a enfocar ahora en esta parte del desarrollo. Entonces digo, bueno, ya tengo la función, pero aquí me pide la derivada, y no solo la derivada al cuadrado. Entonces diríamos, tenemos f de x, habrá que derivar esa expresión. Entonces diríamos, f' de x es igual a. F' es igual a. Aquí tenemos un 75 que se está multiplicando por todo esto que está entre paréntesis. Como el 75 es una constante que multiplica, no se debe derivar. Recordemos, por ejemplo, si yo tengo y igual a, una expresión, digamos 5 seno de x. Cuando yo tengo la derivada, quiero calcular la derivada, observen que el 5 es una constante y el seno de x es la parte variable. Cuando yo voy a derivar esta expresión, lo que hago es dejar el 5 quietico y hago la derivada del seno que nos da coseno de x. Entonces la cuestión está aquí en que la derivada del 5 no se hace porque es una constante que está multiplicando a la variable. Lo mismo ocurre acá, el 75 no se va a derivar, se va a dejar quietico y solamente vamos a derivar la otra expresión matemática, la que está entre paréntesis, que sí es variable, como por ejemplo en este caso solamente se deriva el seno y el 5 que está multiplicando, que es una constante, se deja quietico. Ahora, ¿cómo derivamos esta expresión? Entonces decimos, bueno, vamos a derivar ahora lo que está por dentro. Sabemos que en el caso de Euler, la derivada de Euler es ella misma por la derivada del exponente. En este caso, el exponente es esta expresión. Si yo quiero derivar esa expresión, recuerden, una constante multiplicada por una variable, solo se deriva la parte variable. Por lo tanto, el 150 se multiplica por la derivada de x que nos da 1. Y cerramos paréntesis porque hasta ahí quedó la derivada del Euler. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Más
más la derivada del segundo término. En el caso de Euler, la derivada de ella es ella misma, vean, ahí la mantengo igualito, ella misma, por la derivada del exponente. En este caso, el exponente vuelve y juega, es una constante, un número, menos 1 sobre 150 multiplicado por x. Entonces, el menos 1 sobre 150 multiplicado por x, que vale 1, y ahí ya nos queda esa expresión. Entonces, para facilitar el proceso de análisis, voy a decir que el paréntesis que inicialmente era circular lo voy a cambiar por cuadrado para que se vea claramente de dónde va a dónde termina, porque aquí adentro tenemos muchos paréntesis circulares. Ahora, ¿cómo nos queda resumida esa expresión? Nos quedaría f' de x es igual a. Algo que yo puedo observar es este 1 sobre 150 multiplicado por 1, pues me va a dar 1 sobre 150. Y esa expresión multiplicada por el Euler, pues nos va a dar, en este caso, como el Euler está sobre 1, tenemos que multiplicar el de arriba por el de arriba, el Euler multiplicado por el 1 y el 1 multiplicado por el 150. Entonces nos quedaría 75 factor de Euler a la 1 sobre 150x dividido en 150. Por este lado, esta expresión está siendo positiva, esta expresión está siendo negativa. Por lo tanto, más por menos nos va a dar menos. Y de esa manera tenemos ahora los números. Este Euler multiplicado por 1 y multiplicado por 1, ese sí nos da Euler menos 1 sobre 150 x, y en la parte de abajo tenemos el 150. Así, Euler por 1 nos queda Euler. Y en la parte de abajo, este Euler está dividiendo entre 1. 1 por 150 nos da 150. Ahora, algo adicional que podemos hacer es, como ambos están divididos en 150, podríamos decir que todo queda dividido en 150, o podríamos decir que el 150, como está en la parte de abajo, en ambos se factoriza y nos quedaría 75 dividido en 150 multiplicado por Euler a la 1 sobre 150x menos Euler a la menos 1 sobre 150x y cierro. Y así nos quedaría. Y esta ya sería la expresión más simplificada, aunque el 75 y el 150 aún se pueden dividir, porque 150 es lo mismo que 75 por 2. Este 150 lo puedo cambiar por 75 y multiplicarlo por 2. Por lo tanto, un 75 de arriba con un 75 de abajo se va a simplificar y nos va a sobrar un 2 en la parte de abajo. Entonces podemos decir que f' de x es igual a 1 medio factor de Euler a la 1 sobre 150x menos Euler a la 1 sobre 150x. Así. Bueno, este Euler es negativo, este exponente del Euler es negativo. Como ya tengo f' simplificada a su más mínimo detalle, ahora sí vamos a elevar al cuadrado, que es lo que nos pide la expresión. Entonces decimos f' de x al cuadrado es lo mismo, y aquí tendríamos que elevar todo lo de la derecha al cuadrado. Entonces voy a copiar todo, bien, lo copio todo, y todo a su vez lo elevo al cuadrado. Ahí está. Aquí para que se vea que ambos lados se eleva al cuadrado. Ahora, ¿cómo resolvemos este cuadrado? Resulta que aquí tenemos un término que se está multiplicando por otro término. Cuando yo tengo un término a multiplicado por otro término que se llama b y todo lo elevo al cuadrado, será el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado. En este caso, el primero va a ser un medio, por lo tanto, un medio se tiene que elevar al cuadrado. Y ahora la pregunta es cuánto nos queda. Entonces, f' al cuadrado es igual, aquí nos va a dar un cuarto, porque es el primero al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Y tenemos que elevar el segundo al cuadrado, o sea que todo ese término también se tiene que elevar al cuadrado. ¿Qué pasa por este lado? Que ahora la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Porque aquí tenemos una expresión que se está restando, tenemos un primer término restando con un segundo término que se tiene que elevar al cuadrado. Entonces, en ese caso lo que tenemos es un término a menos un término b que se eleva al cuadrado. ¿Cómo se resuelve una resta todo al cuadrado? Es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De esa manera se resuelve. Siempre se resuelve de esa manera. De esa forma, entonces podemos decir, bueno, entonces ya sabemos cómo resolver esa parte. Tendríamos que seguir la misma regla. Entonces, toda esta primera parte se queda exactamente igual, no cambia para nada.
Pero aquí tendríamos que empezar. Vamos con el primero. El primer término se debe elevar al cuadrado. El primer término al cuadrado. El primer término sería este término. Y ese término se tiene que elevar al cuadrado. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado? Pues simplemente poniendo todo esto a la 2. Menos 2 veces. Ahora ponemos el primero. Nuevamente ponemos el primero, que es Euler. Y tenemos que poner el segundo. En este caso el segundo es este término. Pero ojo, porque el exponente es negativo. Más el último término, ahí lo tenemos, pero recuerden que lleva un menos y todo se eleva al cuadrado. Así, y por aquí, para que se vean los paréntesis. Tal cual, la misma expresión de a menos b todo al cuadrado, lo aplicamos en este caso. Vamos a ir reduciendo términos. Por ejemplo, este término multiplicado por ese término, ¿qué ocurre? Resulta que este Euler multiplicado por Euler pues tiene la misma base, la base es Euler. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. En este caso, este exponente es 1 sobre 150x y este otro exponente es menos 1 sobre 150x. ¿Qué va a pasar cuando se sumen estos dos términos? Que los dos se van a cancelar porque uno está positivo y el otro es exactamente el mismo pero negativo. Por lo tanto, se van a cancelar y va a dar 0. O sea que tenemos Euler elevado a la 0 y Euler a la 0 vale 1. O sea que todo este término, todos estos dos términos al final van a dar 1. O sea que tendremos menos 2 multiplicado por 1. Bien por ese lado. ¿Qué más podemos aprovechar? Por aquí, aquí tenemos exponente de exponente se multiplica. Vamos a ver cómo nos va quedando la simplificación de estos términos. Tendríamos Euler elevado a la ¿qué? Como estos exponente de exponente se multiplica, entonces tendríamos que este 2 viene y multiplica al 1 y nos quedaría 2 sobre 150 x menos 2 multiplicado por 1 más Euler a la menos 2 sobre 150 x. Y cierro. Ahora, este menos 2 multiplicado por 1, pues aquí nos va a dar menos 2 y aquí también se pueden simplificar los exponentes. Entonces tendríamos f' de x al cuadrado es igual a 1/4 multiplicado por Euler a la ¿qué? En este caso, el 2 y el 150 se simplifican y nos quedaría 1 sobre 75. Porque el 150 se puede expresar como 75 multiplicado por 2. Y el 2 con el 2 se va a simplificar y nos va a quedar solamente el 75. Bien, entonces hay duda en esta situación del exponente porque uno pensaría que el x, como todo esto se está elevando al cuadrado, el x se eleva al cuadrado. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para entender muy bien esa parte. Resulta que si yo tengo Euler elevado a la b por a la ab, así, y todo esto yo le elevo al cuadrado, resulta que la configuración que se da es una expresión matemática al cuadrado. Pero ¿qué pasa con esta expresión? Que tenemos Euler es la base y AB es el exponente. ¿Qué le pasa a la situación de exponente por exponente? Que en ese caso se multiplican, o sea que nos queda Euler elevado a la 2AB. ¿Por qué la B y la A no se elevarían al cuadrado? Pues veámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo 5 al cuadrado, ¿a qué es igual? A coger lo que está dentro de los paréntesis, tal cual, miren, lo de los paréntesis, y multiplicarlo. Eso es lo que me dice 5 todo al cuadrado. Claro, 5 por 5 eso me da 25. Hagamos lo mismo en este caso. Si me dicen Euler AB todo al cuadrado, es lo mismo que tener Euler a la AB multiplicado por Euler a la AB. ¿Qué pasa? Que tenemos la misma base y se sumarían los exponentes. AB más AB, porque son exponentes, nos quedaría Euler a la 2AB. Entonces la pregunta, bueno, pero entonces ¿por qué no se eleva? Muy sencillo, porque este término es exponente. Lo que sí se eleva al cuadrado es la base. Por eso cuando yo tengo x y yo la quiero elevar al cuadrado, aquí en el exponente hay un 1. Aquí hay un 1, porque la x está elevado a la 1. ¿Qué pasa? Que el 1, si yo resolviera esto como que el 1 se eleva al cuadrado, pues esto me quedaría 1 al cuadrado me da 1. Y x a la 1 es x.
Me quedó mal. Es que lo que se eleva al cuadrado, o sea, el 2 arriba, es a la base. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso la x no es una base. La x viene siendo el exponente del Euler. Entonces, tiene propiedades diferentes. Una cosa es la base, que la base sí es la que se eleva al cuadrado, pero el exponente ya no tiene las mismas propiedades de la base. Aún siendo letra x, aún siendo la x, no quiere decir que ella siempre se eleva al cuadrado, no. Ella tiene que tener clara su posición en el proceso de desarrollo. Si ella es un exponente, tiene que comportarse como un exponente. Y según las leyes de los exponentes nos dice, exponente de exponente se multiplica. Pero si la x fuera la base, bueno, entonces en ese caso decimos, exponente de exponente se multiplica, 1 por 2, 2, o sea que aquí, como la x es la base, ahora sí se eleva al cuadrado. Entonces, para que recuerden ese pedacito y lo tengan muy claro, que no es lo mismo que la x esté en la base a que la x esté en el exponente. Son propiedades y ubicaciones diferentes. Por eso es importante tener muy claras las leyes de las operaciones. Bien, continuamos. Entonces, entendida esa parte, corremos esto por allá, nos quedaría por acá menos 2, aquí nos quedaría menos 2 más Euler a la menos 1 sobre 75x y cierro paréntesis. Y listo. Eso es lo máximo que podríamos hacer. Ahora, yendo en pro del desarrollo, vamos a resolver ahora toda esta operación, la operación de la raíz. Entonces voy a traer esa expresión, la voy a poner aquí y voy a decir que voy a resolver esta expresión. Por eso le pongo un igual. Entonces tendría que escribir la raíz de, aunque como es una fracción, me toca hacer esto grandísimo. Me toca hacer una raíz grandísima, así. Entonces decimos, según la fórmula de la raíz, me dice que debo poner un 1, aquí pongo un 1, más toda la expresión que corresponde a la derivada al cuadrado. En este caso, la expresión de la derivada al cuadrado es esta expresión, que es esta misma expresión. Entonces la copio y la pego. Bueno, aquí vamos a poner esto por aquí. Esto lo vamos a quitar, un cuarto, y aquí cierro paréntesis y cierro la raíz. Entonces aquí para poder operar con este 1 y tratar de simplificar un poquito más, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que este señor haga una distributiva. Este un cuarto hace distributiva con cada uno de los términos que tenemos en el desarrollo. Entonces nos va a quedar raíz grandotota de 1 más este Euler, el Euler a la 1 sobre 75x dividido en 4, menos 2 sobre 4 más Euler menos 1 sobre 75 x dividido entre 4. Listos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por aquí podemos simplificar y nos va a quedar menos un medio. Y este 2 lo voy a reescribir como 2 sobre 2 para hacer la operación más fácil. O bueno, hacemos lo contrario. Yo puedo decir que aquí multiplico por 4 y divido entre 4 para que así este término y este término tengan el mismo denominador. Entonces tendríamos 4 por 1, 4 menos 2, eso nos va a dar 2. Para ir reduciendo un poquito más los términos. Entonces me va a quedar la raíz de... bueno, es más bien lo voy a hacer así. Voy a hacerlo aquí aparte. Voy a hacer aquí aparte esa operación. Para que ustedes no se enreden y tampoco nos enredemos acá. Listos. Aquí tenemos un 1, entonces lo voy a hacer por acá. Voy a decir que 1 menos 2 cuartos, aquí multiplicamos por 4, dimos entre 4, dejamos el mismo 4, arriba tenemos 4 menos 2, eso nos va a dar 2 sobre 4, que eso al final nos da un medio. Entonces aquí es donde viene la parte durísima, durísima del desarrollo. Voy a traer todo esto por aquí y voy a decir, bueno, entonces esto me va a quedar así. Esta es la parte más dura del ejercicio. Esto me va a quedar un medio más Euler a la 1 sobre 75x más Euler a la menos 1 sobre 75x sobre 4. Y miren que solamente voy a hacer un arreglito de posición. Bueno, este me faltó sobre 4. Solo voy a hacer un arreglo de posición. Voy a decir, es que cómo lo hago para que sea mejor. Bueno, sí, también podemos hacer eso. Este está sobre 4, este está sobre 4 y este está sobre 2. Para que todos se puedan operar de una, podríamos decir que este término, el 1 medio, podemos dejarlo como su primer término, 2 sobre 4.
Vamos a dejarlo como 2 sobre 4 por el hecho de que así nos quedan todos divididos entre 4 y digamos que como todos quedan divididos entre 4, pues puedo decir que esto se puede expresar en una sola fracción. Todo dividido entre 4 y arriba nos quedaría. Espere porque el de arriba no es 1 sino es un 2. Porque aquí nos quedó 2 sobre 4. Me estaba como confundiendo ahí. Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Euler a la 1 sobre 75x más 2 más Euler a la menos 1 sobre 75x. Aquí es donde está la parte complicada. Voy a hacer, bueno, aquí podemos decir que se puede separar en la raíz de arriba y la raíz de abajo. La raíz de abajo se puede aplicar porque esto es 4, la raíz de 4 nos va a dar 2, pero la cuestión está en la raíz de arriba. Aquí es donde vamos a tener el problema. Esto no se puede resolver. Esa raíz de arriba no se puede resolver. Así como está, no se puede resolver. Pero lo que quiero es que traten de ver la expresión de arriba y traten de ver si nosotros ya hemos resuelto esa expresión de arriba. A ver, por acá. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Esta expresión, si se les parece en algo. Y voy a tratar de señalar las expresiones que quiero que analicen. Analicen este término y analicen ese término. Hasta aquí. Eso es lo que quiero que tengan muy, muy claro. Miren que yo tomé esta expresión y la elevé al cuadrado. Bueno, de hecho entonces es la de abajo, que es la más importante. Esta parte. Y quiero que revisen solamente esta parte. Esas son las partes que quiero que revisen. Si yo tomo esta expresión y la elevo al cuadrado, ¿qué me da? Euler a la 1 sobre 75 menos 2 más Euler a la menos 1 sobre 75x. Observen que esta expresión sale de resolver esta expresión al cuadrado. En pocas palabras, yo puedo decir que este término, miren, lo voy a copiar, lo voy a poner de color verde, es exactamente igual a esta expresión. Son exactamente iguales, son las mismas. Pero, ¿qué características la necesitamos en este caso? Observen que este término y este término son iguales. Este Euler y este Euler que tengo acá son exactamente iguales. Tengo este otro Euler y este otro Euler que también son los mismos. Pero esperen, no son iguales. Porque aquí está más 2 y aquí está menos 2. No son iguales. Pero, ¿qué pasaría si yo este símbolo menos lo cambio por un símbolo más? Si ese menos lo cambio así por ese símbolo más, lo único que causaría en el procedimiento de desarrollo, en este procedimiento de desarrollo, es que este menos 2 cambie por el símbolo más. Bien, entonces decíamos que si aquí cambio por más, aquí se convierte en más. ¿Eso qué me permite a mí hacer? Me permite hacer lo siguiente. Si ese es el desarrollo cuando tenemos un menos, por lo tanto, si yo tengo un más, el desarrollo será así. Entonces, ¿qué puedo observar? Que esta expresión matemática es exactamente igual a esta expresión matemática. Son idénticas. Por lo tanto, si esta expresión es igual a esta y esta expresión a su vez es igual a esta expresión, por lo tanto, esta expresión yo puedo venir y cambiarla por toda esta expresión. Y ahí es donde está la clave del desarrollo. Porque yo puedo tomar la raíz. ¿Y qué pasa con todo lo adentro? Todo lo adentro se convierte en esta expresión. Esta es la parte más dura del desarrollo del ejercicio. Darse cuenta que en el procedimiento de desarrollo teníamos esta expresión cambiada con un signo, pero la teníamos, y por lo tanto podíamos devolvernos a la expresión. Y como tenemos la raíz de esa expresión elevada al cuadrado, ahora podemos decir que la raíz con el cuadrado se puede simplificar y nos va a quedar únicamente la expresión de adentro porque el exponente se fue. Nos va a quedar únicamente la expresión dividido entre 2. O lo que es lo mismo, 1/2 multiplicado por toda esta expresión. Recuerden que el dividir entre 2 lo puedo separar, lo puedo mandar a un lado, y de esa manera me queda ese desarrollo. Y me falta un paréntesis acá. Entonces toda la raíz se convierte al final en esta expresión. Entonces el problema en sí
era cómo reducir ese término en una expresión cómoda de resolver. Porque ustedes saben que esa raíz en una integral es difícil de resolver. Pero al hacer todos estos procedimientos matemáticos llegamos a una expresión que ya no tiene raíz y que de hecho es fácil de integrar. Entonces ahora sí podemos venir a la fórmula, podemos copiar, podemos pegar, ahí está, y podemos empezar y decir que L viene siendo la integral de menos 100 hasta 100 positivo de la raíz, pero sabemos que toda la raíz al final se convierte en esta expresión. Y esa expresión pues es muchísimo más cómodo de integrar. Entonces el problema de este desarrollo era reducir esa integral. Entonces el 1/2 va para afuera. Nos queda la integral de menos 100 hasta 100 de Euler a la 1 sobre 150x más Euler a la menos 1 sobre 150x de x y listo. Esos Euler son muy fáciles de resolver. ¿Cómo se resuelven los Eulers? Decimos, en el caso de un Euler, su integral es exactamente la misma expresión, 1 sobre 150x, y este numerito que está multiplicando la x lo vamos a multiplicar pero invertido. Si aquí dice 1 sobre 150, aquí vamos a poner 150 sobre 1. Así. Más, aquí tenemos Euler a la menos 1 sobre 150x. Invertimos, sería 150 sobre 1, pero ojo, no se les olvide el signo. Cerramos y todo esto se evalúa entre menos 100 y 100 positivo. ¿Qué nos va a quedar ahora? L es igual a 1/2. Aquí podemos hacer lo siguiente, 1/2 de paréntesis y vamos a evaluar solamente el límite superior. Bueno, algo que también podemos hacer para reducir un poco la evaluación es que aquí yo tengo 150 y aquí también tengo 150. Yo puedo factorizar el 150 y llevarlo a la parte de afuera. Porque como en ambos lo tienen, y tendríamos solamente qué valor, nos quedaría Euler a la 1 sobre 150 multiplicado por 100, menos, porque lo factoricé, el 150 lo factoricé, pero el menos más por menos nos sigue quedando menos. Y nos quedaría Euler a la menos 1 sobre 150 multiplicado por 100. Esa es la evaluación en el límite superior. Luego tenemos que restar lo mismo, pero evaluado en el límite inferior. Sería Euler a la 1 sobre 150 evaluado en menos 100, menos Euler a la menos 1 sobre 150 multiplicado por menos 100. Y cierro y cierro. Listos, aquí nos queda que L es igual a 75. Y aquí tendríamos Euler a la 100 dividido en 150. El de arriba, el 100, es lo mismo que 50 por 2. 50 por 2. Y 150 es lo mismo que 50 por 3. O sea que los 50 se simplifican y nos queda 2 tercios menos Euler a la menos 2 tercios. Aquí tenemos, pues como aquí no hay ningún signo atrás, ese paréntesis lo puedo eliminar directamente. Y ahora este símbolo lo podemos hacer distributivo. Nos quedaría aquí menos Euler a la menos 2 tercios más Euler, aquí menos por menos nos va a dar más y nos va a quedar 2 tercios. Y bueno, este término es idéntico a este término, se están sumando, entonces nos va a quedar 75 factor de 2 Euler a la 2 tercios. Y aquí también lo mismo, se están restando y son idénticos, se está haciendo menos menos, entonces sería menos 2 Euler a la menos 2 tercios y cierro paréntesis. Podríamos factorizar un 2 y nos quedaría que L es igual a este es 75, como sale un 2 como factor común, quedaría 75 por 2, que eso nos da 150 Euler a la 2 tercios menos Euler a la menos 2 tercios. Y listo, esto ya lo podríamos hacer una aproximación en la calculadora. Sería 150 paréntesis Euler elevado a la 2 tercios menos Euler elevado a la menos 2 tercios, cierro paréntesis igual, y esto nos va a dar 215.15. Y bueno, aquí podemos ponerle como dato unidades, por lo que es longitud. Y listo, así nos quedaría el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, la clave del desarrollo de este ejercicio estaba en cómo poder reducir
la expresión de la integral grandotota, poderla reducir en una expresión cómoda, en una expresión fácil de integrar. Y listo, con eso llegamos al final de ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.